con él. Pero primero dice, sobre él van los navíos. ¿Quién es él? Escuchen, él está hablando del mar. Porque en el contexto dice en el versículo 24, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí empieza a decir que la tierra está llena de sus criaturas. Versículo 25. Este es el mar grande y ancho, en el cual hay peces sin número, animales grandes y pequeños. Sobre él van los navíos. Ahora entendemos que está hablando del mar. Sobre él van los navíos. Ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase con él. O sea, el Leviatán juega con el mar. Después dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Quiénes son ellos? Los peces sin número, animales grandes y pequeños. Verso 28, tú les das y ellos recogen, abres tu mano y se sacian del bien. Escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Envías tu hálito y son creados y renuevas la superficie de la tierra. Y ahí se dedica solo a dar una doxología al Padre. Pero la pregunta es acerca de Leviatán. Me imagino que esa fue tu pregunta, ¿verdad? Acerca de Leviatán. Ahora voy con la palabra Leviatán. En la Biblia, tanto en el libro de Job como en los Salmos, se menciona el tal Leviatán. Entonces la gente supone que el Leviatán es un animal tan grande, que puede existir en el mar y que esto que el otro. En el libro de Job se menciona tanto el Leviatán como el Behemoth. Pero voy a trasladarme por un momentito a Isaías, capítulo 27. ¿Me está escuchando? 27. Dice en Isaías 27, verso 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura ¿a quién? Grande y fuerte Leviatán, la serpiente furtiva, a Leviatán, nuevamente, la serpiente tortuosa, y matará también al monstruo que está en el mar. Entonces, ya aquí tenemos que el Leviatán es una serpiente tortuosa. Ya tenemos aquí que el Leviatán es una serpiente furtiva. ¿Sí notan? Entonces, ¿quién es este Leviatán? ¿Por qué cuando se habla de algo de la creación de Dios, se habla del mar y de las criaturas del mar, pero también se habla de este Leviatán? La palabra Leviatán es conocida en el albur, fue conocida en el albur hebreo como una metáfora. Significa algo. El Leviatán no es un animal literal, significa algo. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 27 de Isaías dice, en aquel día, esta será la viña hermosa, cantadle. Pero espera, ¿por qué cambia de Leviatán a la viña hermosa? Vamos a ver por qué se cambia de hablar de el Leviatán, que está en el mar, y ahora le dice, en aquel día, esta será la viña hermosa, cantadle. Vemos que hay una relación entre la viña y el Leviatán. Voy a ver qué más dice. Yo Jehová la guardo. ¿A quién? A la viña. A cada momento la riego. ¿A quién? A la viña. Y para que nadie la dañe, de día y noche la guardo. ¿A quién? A la viña. ¿Cuándo? Verso 4. Ya no hay furor en mí. ¿Quién pondrá contra mí espinos y cardos en batalla? Yo irrumpiré contra ellos y los quemaré de una. ¿A quién? A los de la viña les va a hacer esto. Pero al quemarlos en la viña, no está hablando, voy a regresar al versículo 1. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán.
El problema que en el verso 4, ya no hay furor en mí. ¿Quién podrá contra mí poner espinos y cardos en batalla? Yo irrumpiré contra ellos y los quemaré a una. Pero se supone que es contra Leviatán, que está enojado con su espada grande y fuerte. ¿Quién es este Leviatán que Dios va a convertir en una viña? ¿Si están notando el problema que tenemos aquí? Salvo que se acoja a mi amparo y haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Vendrá el día que Jacob, oh no, Jacob echará raíces, Israel echará botones y dará flores y llenarán la superficie del mundo con su fruto. El problema es que ya empezó a hablar de Jacob, pero si se fijan en el versículo 2 le llama una viña hermosa. ¿Quién era esta viña hermosa que Dios había creado? Claro que la viña que Dios había creado era la nación de Israel. Si ustedes se van a Isaías capítulo 36, Dios dice que Israel es una viña. Si se van a Mateo, Mateo capítulo 21, Jesucristo dice que el Padre plantó una viña. Esta viña se convirtió en el enemigo del Padre. La viña misma ¿Van siguiendo, Jorge? ¿Van siguiendo lo que estoy diciendo? Si no, pues aquí terminamos. Y ¿Sí está, van está siguiendo? claro, está claro, está claro lo que estás diciendo. Ya entendí la idea general. Ya la entendí. Ya, Dios ya entendí la plantó una viña. viña, pero en esta viña hay un leviatán. Dice que Dios lo puso a ese Leviatán ahí. Dice que él va a destruir a Leviatán, pero el problema es que en el contexto se ve que es la viña la del problema. En el contexto se ve que es la viña la que va a destruir. En Mateo capítulo 21, versículo 33, hasta casi ese que se llama conquistador, ¿me lo pueden silenciar, por favor? Aquí viene a enamorar mujeres, pues no le conviene estar por acá. Fuera de aquí, ayúdenle. Dice en Mateo 21:33, escucha otra parábola. Había un padre que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Después regresó y en esta viña le mataron a sus enviados y les mandó más enviados, hablando los profetas. A esta viña finalmente le mandó al hijo. Y también se lo mataron. Ahora viene la pregunta, que ustedes me la van a contestar si quieren. Solo abran su micrófono y me contestan. Pregunta para ustedes. ¿Qué hará el padre de familia a esta viña que le mataron su hijo? ¿La destruirá? Claro, la iba a destruir. Ahora en Isaías capítulo 37 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente furtiva, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también al dragón que está en el mar. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ha sido arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ellos. Y aquí la gente interpreta que es alguien que se llama Satanás que vivía en el cielo y que de allá lo arrojó con sus ángeles. El problema es que está tan grande el problema que no tienen un versículo que diga que este dragón es un ángel. Pero ellos dicen que es un ángel. Entonces, ¿por qué el contexto sigue diciendo, y una voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo? Ya sabemos que en el verso 9 fue echado el dragón y sus ángeles. En el verso 10 dice, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ahora vamos a ver cómo lo vencieron. Y ellos le han vencido porque han peleado con machete, con espada, con bombas, destruyendo naciones alrededor. Y de esa muerte, de esa manera fue que vencieron. No, no dice así el texto.
Dice, y ellos, verso 11, Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido a causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién vencieron? Al acusador. ¿Quién era el acusador? ¿Quién sería el acusador? Moisés. ¿Dónde mataban? ¿Dónde los mataban? Voy a darles lo que dijo el maestro. Muchos de vosotros seréis llevados a las sinagogas de ellos y a las cortes, y seréis azotados, y seréis apedreados, y seréis muertos. Voy a leérselos en Mateo 10, 17. Y Edna, ¿me podía leer Marcos 13, 9? Ajá. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Pare ahí, pare ahí. ¿Me podía decir? Voy a empezar aquí con mi mujer. ¿Quién es la única religión en el mundo que le llama sinagoga a sus centros de reunión? El judaísmo, ¿verdad? Ahora, ¿y ustedes qué me dicen, hermano? ¿Quién es el único grupo a nivel mundial que le llama sinagogas a los lugares donde se reúne? Judaísmo, los judíos. ¿A dónde los iban a Judíos. llevar, Edna? A la Ante los tribunales. Ese tribunal era el Sanedrín, o sea, los líderes, los ministros de ese pacto. Y los iban a llevar a sus sinagogas, ¿correcto? Sí, y concilios. ¿Y Ahora. qué les iban a hacer? ¿Qué les iban a hacer ahí? ejecutarlos. Torturar, azotar. Correcto. Dice en Mateo 10, 17, guardaos de los hombres. Si el texto terminara ahí, no daría mucha información de quién está hablando. El problema es que dice, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Seréis también llevados aún ante gobernantes y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Voy a leerles un lugar en la Biblia, escuchen. Voy a leerles un lugar en la Biblia donde los propios judíos llevaron a Pablo a ser juzgado delante de los reyes gentiles. ¿Sabían ustedes que en Hechos capítulo 13, escuchen, en Hechos capítulo 13 Pablo es llevado delante de los gentiles? ¿Sí sabían ustedes? No, yo no lo. no Los lo propios ubico, sí. judíos llevaron a Pablo, los propios sí. judíos Sí, cierto. llevaron a No me Pablo acordé. a ser condenado delante de reyes paganos. Es que se estaba cumpliendo exacta, por eso es que el Nuevo Testamento es judiofóbico, según aquel hombre que hablé con él yo. Dice Pablo, escuchen, dice Pablo en Hechos 13, versículo 38, por lo tanto, hermanos, ¿a quién le está llamando hermanos? No me digan que le estaba llamando hermanos a los gentiles. Vamos a ver dónde está. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Le está hablando a ellos, a los judíos. Verso 41. Mirad, burladores, asombraos y pereced, porque yo hago una gran obra en vuestros días, una obra que jamás la creeréis, aunque alguien os la cuente. Versículo 42. Ustedes me dicen amén cuando mencione la palabra, que yo me detenga para que miren de lo que estoy hablando. Dice el versículo 42. Cuando ellos salían, hablando de Pablo y los que andaban con él, les rogaron que el sábado siguiente se les hablase este tema. Versículo 43. Entonces, una vez despedida toda la congregación, muchos de los judíos, ahí está, los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Todo está bien hasta ahorita. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora viene la palabra
Cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemaron y contradecían lo que Pablo decía. ¿Ustedes entendieron lo que leí? ¿Quiénes fueron los que blasfemaron? Los judíos. Los judíos. Sí, amén. Ahora noten lo que Pablo les dice. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía, dijeron, era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Wow. Pues así nos ha mandado el Señor, hablando de Jehová, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ese texto, señores, es una cita directa del Antiguo Testamento. Versículo 48. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos, escuchen lo que van a hacer ahora, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Ícono. Cumplieron lo que leímos en Mateo capítulo 3, capítulo 10, donde les dijo, en la ciudad de... Cuando los mandó a predicar en Mateo 10, yo ya di esa clase, la pueden encontrar en YouTube. En Mateo 10, versículo 1, dice, entonces llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda violencia. Toda violencia. Los nombres de los 12, menciona los nombres de los 12, y luego en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús dándoles instrucciones diciendo, no vayáis por camino de gentiles, escuchen, porque Pablo les dice, primero era necesario hablarles a vosotros, no vayáis por camino de los gentiles, ni entréis en casa de samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el mandato de Jesús inicialmente. Cuando vayáis y predicáis el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos y todo. Ahora viene el problema. Versículo 11. En cualquier ciudad y aldea donde entréis, averiguad quién en ella sea digno, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no es digna, vuelva vuestra paz con vosotros. Y en ese caso de que os reciban, que no os reciban ni escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o aquella ciudad y sacudid, ¿qué cosa? El polvo de vuestros pies. Es exactamente lo que te está diciendo Hechos 13. Hechos 13 te lo está diciendo. Versículo 51. Hechos 13, 51. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Ícono. ¿Están notando la concordancia del Nuevo Testamento? ¿Están notando ustedes? Por eso es que es judiofóbico. Porque te declara exactamente el testimonio de lo que hicieron en el primer siglo. Judíos matando judíos. Judíos matando judíos. Entonces, cuando Dios dice que va a destruir esta viña, al mismo tiempo dice que va a destruir a Leviatán, que yace en ella. El Leviatán que yace en ella, en la viña. Y la viña también le llama el mar, donde tiene animalitos, pececitos, pero en manera metafórica se está refiriendo a la viña que Dios puso y puso gente ahí en esa viña. Y dice que en esa viña, cuando la castigue, es como castigar a Leviatán. O sea que en esa viña había un sistema que gobernaba. El Leviatán lo hizo para que jugase con el agua, en el agua. Y a esta viña la preparó, la arrendó a unos labradores. O sea que los labradores, el sistema de labradores es el Leviatán. Esa es la respuesta. Espero que hayan estado escuchando todos, porque estas cosas no las van a oír todos los días. A ver, el hermano, Piolo. A ver, usted dice que le entendió. Ay, estaba tratando de seguir todo, pero no sé si seguí o no seguí bien.
O sea, ¿está hablando otra vez de Jerusalén y su destrucción? No, a ver, yo le Sí. entiendo al pastor, ¿qué le entiendo al pastor? ¿Qué le entiendo? A ver si de pronto caché.